A los que no estén visibles, recuerden que los puedo sacar del grupo nada más para ver si están o no están. Sale, vale, entonces, eh, nos quedamos en, ok, ya terminamos ley de Gauss. Ok, bueno, entonces ahora lo que sigue es ver, este, el último tema de electrostática, que es capacitancia. Entonces, la capacitancia es un tema que le sigue al concepto de potencial. Sin embargo, yo cambio un poquito el orden de los temas para cubrirlos de manera más lógica. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es estudiar el concepto mm, de potencial y vamos a ver circuitos RC, ¿sí? Que es el circuito más sencillo. Ah, no, todavía no tenemos, no, todavía no podemos ver circuitos RC. Eso lo vamos a ver cuando veamos circuitos eléctricos. Bueno, entonces ya se los dejo. El video está un poco largo, entonces cuando se acabe el video ya se pueden ir. Me confirman si se ve y si se escucha. Ojalá y no haya problemas. Bueno, entonces, como ya les había comentado, el siguiente. Bueno, entonces, como ya les había comentado, el siguiente tema es capacitancia. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un capacitor? Entonces, pues bueno, nosotros vamos a regresarnos a lo que observamos desde el punto de vista experimental. Imagínense que tenemos dos, no sé, dos materiales conductores, dos piezas de metal o dos lugares en donde podemos ir acumulando carga. Entonces, imagínense que yo tengo en principio dos objetos que son eléctricamente neutros, ahí está, tengo dos objetos así, están neutros, no tienen un exceso de carga negativa o positiva, ninguno de ellos, y por lo tanto, pues entre ellos no va a haber ninguna línea no va a haber líneas de campo eléctrico, ¿sí me entienden? Entonces, supongamos que son, les vuelvo a repetir, los materiales metálicos, de forma tal que yo voy a empezar a agregar una carga aquí positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a inducir acá una carga negativa, ¿sí? Que está en su vecindad, digamos. ¿Sí? Entonces, va aquí, una vez que yo agregue, entonces, ¿qué es lo que va a sentir? Este es un material conductor, entonces va a empezar a generar una especie de campo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está. Eso va a suceder. ¿Estamos? Entonces, yo agrego, ahí es cuando agrego una carga. Pues voy a empezar a observar un fenómeno. Después agrego otra carga, pues estas líneas van a ser todavía más intensas y va a ser, vamos a tener más líneas de carga. Recuerden que a partir de la ley de Gauss nosotros nos podemos dar cuenta de que las líneas de campo van a ser proporcionales a la cantidad de carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí vamos a ir induciendo más carga.
Pues conforme yo voy agregando, carga al sistema, las líneas se van haciendo más y más y más y más y más y más intensas. Ahora, este es un conductor. Por definición, y de acuerdo a las condiciones de electrostática, en un conductor el campo eléctrico es constante. Ahora, recuerden que el campo eléctrico va a existir si existe una variación en el potencial, digamos. ¿Sí? ¿Sí estamos o no estamos? Entonces, si la diferencia de potencial, si no hay variación en el potencial, si pi es constante, entonces el campo eléctrico es igual a cero. ¿Estamos? Entonces, esta es la definición del campo eléctrico en términos del potencial, ¿sí? En una dimensión, ¿sí? Ahora, si el potencial es constante, entonces definimos, encontramos que no va a haber campo eléctrico. Ahora, nosotros sabemos que el campo eléctrico en un conductor es igual a cero, por lo tanto, todos los conductores en condiciones electrostáticas son superficies equipotenciales. Es decir, todo lo que esté aquí va a tener un potencial A y aquí va a tener un potencial B constante. Estoy sobre el conductor. Entonces, yo estoy agregando carga, estoy haciendo este campo más y más y más y más y más intenso. Y además encuentro que entre las superficies va a existir una diferencia de potencial de A menos de B. ¿Por qué? Pues porque entre A y B existe este campo eléctrico. Si se dan cuenta. Si las dos, cuando estaban totalmente descargadas, cuando no agregaba carga, no existía campo. Cuando estaba completamente neutro, no tenía líneas de campo y concluía yo que el potencial en A era el mismo que el potencial en B. Una vez que existe campo, entonces debe de existir una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo voy agregando y agregando carga. La pregunta es, ¿tengo la capacidad de agregar un número infinito, una cantidad infinita de carga al sistema? Esa es la pregunta. ¿Sí? Puedo agregar más y más y más y más y más y más y más. Fíjense, entre más carga yo agregue, el campo eléctrico se vuelve más y más y más y más y más y más intenso. Entonces la pregunta es, ¿yo acaso tengo la capacidad de agregar una cantidad infinita de carga a mi sistema? Y la respuesta es no. Va a llegar un momento en el que yo agregue carga y rebase la capacidad del sistema y aquí lo que voy a encontrar es que me va a aparecer una chispa. ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en algunas líneas de transmisión que no tienen la suficiente carga? ¿O qué es lo que sucede cuando cae un relámpago? ¿Sí? Es tanta la diferencia de potencial, ¿sí?, que se rompe la permitividad del vacío, ¿sí? Y entonces, ¡pum!, la carga viaja
de aquí para acá. Hasta que estos dos puntos se encuentran a una diferencia potencial menor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo esto, vuelvo a repetir, voy a agregar cierta cantidad hasta que encuentro el límite de la permitividad de quién, del vacío. ¿Sí? Entonces, este vacío va a tener cierta cantidad, este sistema va a aguantar cierta cantidad de diferencia de potencial. Si yo incremento esta diferencia de potencial, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que las cargas que yo estoy agregando aquí van a brincar para acá. El mismo campo las va a brincar. ¿Estamos? Es el equivalente a decir, bueno, a ver, voy a construir un edificio de 10 pisos y lo voy a utilizar para guardar energía. Entonces, ¿cómo guardo energía en ese piso? Pues le agrego masa y le agrego masa y le agrego masa y le subo masa y le subo masa y le subo masa. Entonces voy a tener, fíjense, cada vez que subo un elemento de masa, estoy agregando energía al sistema, estoy realizando trabajo porque cada vez que subo un costal, digamos de masa, realizo un trabajo positivo, lo dejo ahí y esa energía se queda ahí guardada. ¿Cómo la puedo liberar? Pues liberando los costales desde arriba para que hagan trabajo al llegar abajo. ¿Sí? Es lo que tenemos en las presas. ¿Sí me entienden? Entonces, yo tengo la capacidad, acaso, de agregar una cantidad infinita de masa a mi sistema y la respuesta es no, porque si yo agrego mucha masa a mi edificio hasta y la subo en el techo, ¿qué es lo que voy a terminar haciendo en cierto punto? Pues que el edificio se va a caer y va a colapsar. Pues lo mismo sucede aquí. ¿Eh? Voy a llegar a un punto límite en el cual el sistema va a tronar. ¿Sí? No puedo agregar una cantidad infinita de carga. Entonces, la capacidad que yo tengo para guardar cierta cantidad de carga con cierta diferencia de potencial, a este le voy a llamar delta de B, se le llama capacitancia. ¿Sí? Y al dispositivo, a este dispositivo que acabamos de construir, le vamos a llamar capacidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición del capacitor? Pues un dispositivo que nos permite almacenar energía, energía electrostática. ¿Sí? Entonces, ahora, vuelvo a repetir, aquí ¿quién es la limitante? Pues la limitante, en este caso, en este capacitor, pues es el vacío. ¿Sí? Va a ser el vacío. En el momento en el que yo agregue más y más y más carga, ¡pum! En ese momento se rompe la permitividad del vacío y la carga va a viajar de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, ustedes rebasan la capacitancia de los capacitores comerciales que les venden. Si les agregan más carga o si les sujetan un potencial mayor, el capacitor va a romper la constante dieléctrica o su copo de especificaciones y al final lo van a terminar quemando, que es lo que sucedería en este sentido de aquí. Si agrego más carga, entonces rompo la permitida de deseo y la carga se va a liberar de potencial mayor al de potencial menor. Bueno, entonces el primer dispositivo que nosotros vamos a construir es el capacitor de placas paralelos. Es el dispositivo más simple. Entonces nosotros vamos a tener un capacitor en donde vamos a agregar una carga positiva, una placa aquí,
vamos a tener una carga positiva. Entonces, este va a inducir una carga negativa acá. Y por lo tanto vamos a tener una línea de campo en esta dirección. ¿Estamos? Ahí sí. Bueno, vamos a estar estos efectos, los efectos de bordes. Vamos a ignorar los efectos de bordes porque en los bordes pues el campo eléctrico se empieza a deformar. Entonces, nosotros vamos a considerar una idealización del capacitor, es en el cual las líneas de campo son uniformes, van de una placa a otra y nos olvidamos de los efectos de bordes, ¿sí? Vean, aquí las líneas de campo salen de quién, de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. En unas salen y en otras entran. Bueno, ¿qué características va a tener el capacitor de placas paralelas? Pues vamos a tener, va a tener una, aquí lo vamos a poner así. Bueno, vamos a ponerlo. Va a tener así. Va a tener un área. ¿Sí estamos? Entonces, pues ya sabemos, a la capacitancia va a ser la razón que vamos a tener entre la carga y la diferencia de potencial en el sistema. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, ya la pregunta ya la respondí, que es la capacitancia, pues es la razón entre la carga del sistema y la diferencia de potencial. Ahora, ¿cómo calculamos la capacitancia? Pues primero tenemos que, dado que la capacitancia es la razón de la carga entre la diferencia de potencial, pues yo primero tengo que calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, para el capacitor de placas paralelas, yo ya sé que el campo eléctrico lo podemos modelar como si fuera uniforme entre la placa positiva y la placa negativa, va en una sola dirección y además es constante por tratarse de un plano, ¿sí? Un plano. Y el plano ya lo resolvimos desde el punto de vista del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, primero calculamos el campo eléctrico, después calculamos la diferencia de potencial a partir de quién? Del campo eléctrico. ¿Sí? Aquí podemos, para calcular el campo eléctrico, podemos utilizar, no lo sé, el campo eléctrico, pues podemos utilizar, digamos que E igual a la integral de K de Q R menos R prima entre R menos R prima de Q. O podemos utilizar ley de Gauss, E punto diferencial de área es igual a la carga encerrada entre epsilon z. ¿Ya? Ahora, ya que tenemos la diferencia de potencial, entonces ahora calculamos, ya que tenemos el campo eléctrico, entonces ahora sí calculamos la diferencia de potencial. Delta de B es igual a menos de integral de A a B de E punto diferencial de R, o esto es lo mismo que la integral de B a A de E punto diferencial de R. ¿Sí? Entonces ya con la diferencia de potencial, pues ya nada más hacemos la capacitancia como la razón de la carga entre la diferencia de potencial. Y esa es la estrategia a seguir. ¿Sí? Entonces primero tenemos que conocer el campo eléctrico. Después, con el campo eléctrico calculamos la diferencia de potencial. Y posteriormente hacemos la razón carga entre la diferencia de potencial. ¿Sí? Bueno, entonces, pues vamos a hacer el capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Entonces, la idealización del capacitor de placas paralelas es que el campo eléctrico solo existe en esta región. ¿Sí? El campo eléctrico solo existe aquí. Afuera
es igual a 0 y afuera es igual a 0. Les vuelvo a repetir, es una idealización. Entonces, vamos a hacer el capacitor de placas paralelas. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí está nuestro capacitor de placas paralelas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues calcular lo que hacemos aquí es utilizar ley de Gauss. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Ah, pues la integral de E punto diferencial de área es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que procede? Un nuevo espacio. Lo que va a proceder es utilizando la ley de Gauss. Vean, entonces yo aquí tengo mi capacitor de placas paralelas. Sí, ahí es un material metálico. Entonces, a partir de lo que vimos la clase pasada, el campo eléctrico dentro de un conductor va a ser 0. Entonces voy a agarrar una superficie gaussiana tal como la que está ahí. Encierro cierta cantidad de carga positiva, ¿sí? Utilizo los conceptos que yo sé acerca de el campo eléctrico sobre la superficie del conductor, y además yo sé que el campo eléctrico va a ser uniforme en esa región. Entonces, lo que utilizo es una superficie gaussiana, pues puede ser una superficie ahí, puedo agarrar un paralelepípedo, es decir, un cubito. Ahí estoy viendo su proyección en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, aquí voy a estudiar esta área. Esta área voy a tener, este volumen va a estar limitado por esta área. Ahí está. Esta área y esta área y esta área, y además nos faltan la área de atrás y la área de adelante. Bueno, la única que va a tener flujo va a ser esta área. Esa es la única que va a tener flujo. La de atrás, esta de aquí, no tiene flujo porque el campo eléctrico aquí vale 0. ¿Sí? No tenemos campo que vaya hacia atrás. Entonces, ¿qué nos vamos a tener? Vamos a integrar que la integral de E punto diferencial de área, pues es simple y sencillamente E por A. Y esto es igual a ¿quién? A la carga encerrada sobre epsilon C. ¿Sí? Entonces, el potencial es igual a ¿quién? Digamos que es igual a, no, el potencial no, el campo eléctrico es la carga entre el área sobre epsilon 0. Y este es igual a sigma entre epsilon 0, porque sigma es igual a ¿quién? Ah, bueno, pero no. Así lo vamos a dejar. Ahí sí. Ahora, eh, en este caso, vamos a tener nuestro tema de referencias. Aquí vamos a tener X y aquí vamos a tener Y. Entonces, el vector E va en dirección J negativa. Pero esto es nada más un asunto circunstancial porque el capacitor está volteado, está de cabeza. Entonces, ahora yo voy a encontrar el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces voy a calcular la diferencia de potencial entre las placas. Entonces me va a quedar la diferencia de A menos la diferencia de B, ¿sí? Y eso yo sé que es el negativo de la integral de E punto diferencial de R cuando me voy de A a B. ¿Estamos?
Ahora, ¿qué quiere decir? Que yo voy de A a B siguiendo el camino de integración de abajo para arriba. Este va a ser mi diferencial de R. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, el campo eléctrico va hacia abajo. Mi trayectoria va hacia arriba. Generalmente la convención para calcular diferencias de potenciales. Y esto presta atención. La convención para calcular diferencias de potenciales para el caso de capacitancia es irnos de la región donde está la carga negativa a la región donde está la carga positiva. Entonces, por eso yo voy de abajo para arriba, porque la carga positiva, la carga negativa está abajo. Entonces, para este caso, en este caso, E punto diferencial de R es igual a menos E diferencial de Y. ¿Sí? ¿Por qué negativo? Porque el campo eléctrico va para arriba, perdón, la diferencial de R va para arriba y el campo eléctrico va para abajo. Entonces, E punto diferencial de R es menor que 0. Entonces, esto que está aquí se vuelve en negativo y me va a quedar simple y sencillamente E diferencial de Y desde A hasta B. Y esto es simple y sencillo. Ay, Dios, ¿qué está pasando? Se puso loca mi máquina. Y esto es simple y sencillamente, ¿quién? Esto es simple y sencillamente, el campo eléctrico es uniforme, pues esto es simple y sencillamente E, B menos A, y esto es delta de P, pues va a quedar E por D, donde D es B menos A. Ahí está. Entonces ya encontré la diferencia de potencial. Listo. Entonces voy a sustituir. Mi diferencia de potencial es en E, pero E vale Q, la magnitud nada más, Q por epsilon 0 por D. ¿Sí? Entonces de aquí obtengo que Q, ay Dios, Q sobre delta de B es igual a epsilon 0 sobre D, y esto es igual a C. Entonces, esta es la capacitancia de nuestro capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Es la capacitancia que ya tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, noten que la capacitancia que nosotros encontramos, epsilon 0 A sobre D, depende de quién. Depende de la geometría. Geometría. Y depende de epsilon 0. Si nosotros nos logramos modificar esa cantidad, ese parámetro, nosotros vamos a tener más capacidad. Es decir, si yo en lugar de tener vacío meto un material eléctrico, ese epsilon 0 se va a hacer mayor y va a ser reemplazado por un epsilon. Y por lo tanto la capacitancia se va a incrementar. Si yo incremento el área, voy a incrementar la capacitancia. Si yo incremento la distancia de separación entre las placas, voy a tener menos capacidad de almacenamiento.
¿Sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, no depende del campo eléctrico, depende únicamente de las propiedades geométricas del dispositivo en cuestión. ¿Estamos? Entonces, eso es cómo calculamos la capacitancia para un capacitor de placas paralelas. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue a ser el siguiente ejemplo, que es el segundo ejemplo más trivial. Vamos a hacer un capacitor cilíndrico. Entonces, aquí vamos a tener un, un material, vamos a tener un cilindro o un cilindro que va a constar de una parte interior, que es un conductor, que va a tener forma de cilindro, y después vamos a ese conductor lo vamos a encerrar por otro cascarón cilíndrico, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es agregar carga al cilindro interior, carga positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener, lo vamos a ver como si tuviéramos una línea de carga, ahí está. Y después lo vamos a encerrar. Entonces, para la línea de carga, de acuerdo a la ley de Gauss, pues nosotros, no sé si se acuerden que la línea de carga iba a tener, para la línea de carga, el campo iba a ser radial. Bueno, iba a ir en dirección ρ, ¿sí? Entonces, lo que estamos observando aquí, pues es precisamente eso. ¿Sí? Las líneas van hacia afuera, ¿sí? Es decir, el campo eléctrico va a ir en dirección ρ. Nos va a quedar así. En dirección ρ. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues utilizar de nuevo ley de Gauss. Agarro una superficie gaussiana en forma de cilindro, gaussiana, en forma de cilindro, y utilizo esa superficie gaussiana para calcular el campo que va a existir entre la región del cilindro inferior, entre la región interior, entre el punto A, el radio A, y el radio B. Vean, aquí vamos a tener, va a ser el radio A, y de aquí para acá vamos a tener el radio B. Pues yo tengo que integrar, para calcular la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A, yo tengo que calcular el campo eléctrico en esa región, integrando el punto diferencial de R. Pero para hacer ese integral necesito tener el campo eléctrico en esa región. Pero para tener el campo eléctrico en esa región, yo ya sé que el campo eléctrico va en dirección ρ, ¿sí? Es decir, va a salir radialmente, ¿me entienden? Va a ser muy parecido a el campo eléctrico de una densidad de carga. Entonces, yo ya sé que el campo eléctrico va en dirección ρ, va a salir así como está. Esta es la dirección ρ unitaria, ¿sí? Entonces, voy a utilizar coordenadas cilíndricas y entonces usamos ley de Gauss. Como ley de Gauss. Ley de Gauss. Entonces, esta es mi superficie gaussiana que va a ser un cilindro. Pues me va a quedar que la integral de E punto diferencial de R
perdón, del integral de E punto diferencial de área va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Entonces, pues yo voy a tener aquí mi parte interior del cilindro que la voy a representar por una línea. La línea de campo va así. Entonces voy a poner mi superficie gaussiana. Disculpen mi gráfica. Voy a tener un área A1, un área A2 y un área A3. El flujo en 1 vale 0, el flujo en 2 vale 0, porque son perpendiculares. Aquí está el vector normal, aquí está el vector normal y aquí está el vector normal. Entonces, el flujo en 3 es el único que es diferente de 0. Y entonces, voy a hacer así. Va a quedar la integral cerrada, este ya lo hicimos, el punto diferencial de área es ¿quién? Pues la integral sobre A de punto diferencial de área 1 más la integral sobre A2 de E punto diferencial de área 2 más la integral de E punto diferencial de área 3. Y esto es igual a 0. Estas son 0. Entonces nada más me va a quedar E punto diferencial de área 2 sobre el área 2 me va a quedar E que va en la dirección radial. Entonces me va a quedar E, ya sabemos que E va a estar dado como una magnitud en dirección, igual, entonces va a quedar E en dirección ρ por la diferencial de área que es quien ρ de pi de z en dirección ρ. Entonces con este te va a dar 1 y te va a quedar la integral sobre el área 2 va a ser igual a quién. Esto que está aquí es la diferencial de área A2. De área A2. Entonces, cuando integras con respecto a phi y a z, te va a quedar E rho 2pi por la longitud del cilindro. Te va a quedar 2pi L. Y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Entonces, ay, claro, aquí ya la regué. Ah, vamos a capacitor esférico. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a llegar que finalmente el campo eléctrico va a estar dado como quien la carga encerrada entre 2 y epsilon 0 L entre rho en dirección rho. Ahí está. Eso ya lo habíamos visto para la línea infinita. Entonces, este capacitor para la parte interna se comporta como si tuviéramos una línea infinita. Ahí está. Bueno, ahora yo voy a hacer la integración. Entonces, delta de phi, la diferencia de potencial,
yo tengo el campo eléctrico que va de la carga positiva a la carga negativa. ¿Estamos? Entonces, siguiendo la convención, este es el campo eléctrico. Entonces, nosotros vamos a ir desde dónde. ¿Qué radio tenía? Déjenme ver. Es radio B y radio A. Pues vamos a tener de aquí a acá. Tenemos tenemos B. Y de aquí a acá tenemos A. Entonces vamos a integrar el campo eléctrico de B a A de E punto diferencial de R. Sí, pero en este caso el diferencial de R vamos a tomar una diferencial, un camino que vaya radial. Entonces el diferencial de R lo vamos a escribir como un de ρ en dirección ρ unitaria. Ahí así. Entonces el R, el ER, el vector de campo eléctrico, perdón, lo tengo aquí arriba, es la carga encerrada entre 2 pi epsilon 0 L rho, en dirección rho. En dirección rho. Entonces, cuando yo hago E punto diferencial de R, se nos va a ir la rho, me va a quedar la carga encerrada por la diferencial de rho entre 2 pi epsilon 0 L rho. ¿Sí? Entonces, a la hora de calcular la diferencia de potencial, me va a quedar. Y además, esto va a ser negativo porque yo voy a ir en dirección aquí, ese que está ahí, la dirección de R, me voy a mover de afuera hacia adentro. Entonces, esa dirección es la dirección radial, pero la dirección radial negativa, ¿sí? Porque voy apuntando hacia adentro, de afuera para adentro, pues voy hacia el centro, ¿sí? Si no fuera yo si fuera yo de la A a la B, iría yo en dirección ρ positiva, pero voy al revés. De manera que aquí vamos a tener este signo negativo que se va a cancelar con este signo negativo y me va a quedar que va a ser la integral de B a A de la carga encerrada de rho entre 2 pi epsilon 0 L. Entonces esto me queda Q entre 2 pi epsilon 0 L por la integral de B a A de rho entre rho, y esto me queda que la diferencia de potencial es igual a quién? A Q entre la carga encerrada entre 2 pi epsilon 0 L por el logaritmo natural de quién? De A sobre B. Entonces, la diferencia de potencial, entonces vamos a tener Q entre la diferencia de potencial va a ser igual a quién? Va a ser igual a 2 pi epsilon 0 L entre el logaritmo natural de A sobre B. Y ese es lo que nosotros encontramos ahí. Es el resultado. Bueno,
Bueno, entonces la capacitancia me va a quedar 2 pi epsilon 0 L entre el logaritmo natural de A sobre T. Listo. Entonces, podemos definir la capacitancia por unidad de longitud y al final de cuentas, aquí estamos hablando de un capacitor infinito, pero aquí lo podemos definir como la capacitancia por unidad de longitud y nos va a quedar 2 pi epsilon 0 entre el logaritmo natural de A sobre B. Y tan se acabó el problema. Ahí está. ¿Eh? Entonces, de esa manera se encuentra la capacitancia para nuestro capacitor cilíndrico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la capacitancia para nuestro capacitor esférico. Denme un segundo. Aquí me comí un signo. Aquí me comí un signo. A la hora de hacer la integración, a la hora de hacer la evaluación, el punto diferencial de área. Aquí la respuesta es B sobre A, porque esto nos va a dar negativo. Aquí el signo negativo, aquí nos va a quedar el logaritmo para que la diferencia, aquí no hay, en realidad no va a ser tanto problema porque
lo que se quiere es que tenga una diferencia de potencial positiva de sobre A. Ahorita les explico más a detalle de sobre A, nada más es el signo. Entonces, B es mayor que A, entonces ahí el logaritmo tiene que ser positivo y ya nos queda la diferencia de potencial positiva. Si tenemos A sobre B, A es menor que B, entonces eso nos daría una diferencia de potencial negativa. Esa es la única diferencia. Se toma la convención de ir de la placa negativa a la placa positiva con la finalidad de obtener una diferencia de potencial positiva. Entonces es nada más cuestión de los signos y las diferencias de potencial. No hay un error desde el punto de vista conceptual. Nada más es con la finalidad de obtener diferencias de potenciales positivas. Bueno, entonces, para el capacitor esférico, pues es la misma historia. Utilizando ley de Gauss, usando ley de Gauss, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, el capacitor esférico vamos a tener, utilizo el mismo dibujo porque es el mismo. Nada más que voy a tener ¿cómo se llama? Dos cascarones esféricos concéntricos, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el campo eléctrico aquí. Pues ya sabemos que ese campo eléctrico es el de una carga puntual, entonces nos va a quedar la carga encerrada entre 4pi epsilon 0 r cuadrada en dirección radial. Ahí está. Sí, es el campo eléctrico. Eso ya lo sabemos, ya ni siquiera tengo que... Si utilizo ley de Gauss, encuentro este resultado. Punto. ¿Sí? Bueno, para que no digan que me brinco, lo voy a hacer con las piedritas. Entonces, utilizo ley de Gauss, E punto diferencial de área, y este es igual a la carga encerrada entre epsilon c. Entonces, yo tomo y asumo que E es un E que va en dirección radial. Entonces, aquí hago la diferencial de área como R cuadrada seno de teta de pi. Entonces, hago la integración y además en dirección unitaria. Entonces, me va a quedar la integral de E, este no es vector, de E, R cuadrada seno de teta de pi. Y este es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Aquí esto es constante, integro, pues me va a quitar la R cuadrada por la integral de pi igual a 0 a 2pi de teta igual a 0 hasta pi de seno cuadrado, seno de teta de pi, seno de, ahí dale por seno cuadrado, seno de teta de pi, y este es igual a R cuadrada por 4pi, y esto es igual aquí a la carga encerrada entre epsilon 0, y por lo tanto va a ser igual a la carga encerrada entre 4pi epsilon 0 R cuadrada en dirección radial. Ahí está, ya lo sabemos. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Ay, ay, ay.
Entonces, la diferencia de potencial... La diferencia de potencial... ¡Ay, ay, ay! Este tiene su propia personalidad. La diferencia de potencial... ¿Y ahora? La diferencia de potencial va a ser igual a quién? A menos la integral desde B a A de el punto diferencial de R. Pero de nuevo tomo la dirección radial como como dr entre R unitario así, negativo. Entonces, el potencial de A a B. Ese trabajo necesario para medir una partícula. Okay. Entonces, me va a quedar así. Cuando yo hago la integración, se van a ir los DRs, te va a quedar la integral de la carga encerrada entre 4pi epsilon 0 r cuadrada. Luego me voy a decir una negativa, va a quedar diferencial de R. Entonces, esto es delta de pi igual a quién, a la carga encerrada. Ok. Ya entendí. Sí, a ver. Esto que está aquí, esto que estamos calculando es la diferencia de potencial. Ya sé por qué no me salía. Es la diferencia de potencial de A menos la diferencia menos de potencial en B. Este es delta D en V. ¿Sí? Así lo definimos. Ahora, a ver, presten atención. Entonces, yo lo que quiero hacer es la diferencia de potencial entre quién. Entre la carga positiva y la carga negativa. Pero más bien, sí, la carga positiva y la carga negativa. Entonces, vamos a tener, yo voy a calcular la diferencia de V como la diferencia de potencial en la superficie positiva menos la diferencia de potencial entre la superficie negativa.
Pero esto va a ser igual a quién. Al negativo de la integral de la positiva menos de la negativa por t punto diferencial de r. Pero como nos vamos a ir por un camino que vaya de la positiva a la negativa, este producto punto siempre va a ser igual a cero. Entonces esto me va a quedar simple y sencillamente como E punto E diferencial de R. Ahí así. O sea, el producto punto va a ser negativo. Bueno, lo vamos a dejar así. Ahorita lo vamos a solucionar. Aquí el asunto es que para irnos desde la negativa hasta la positiva, vamos a seguir una trayectoria en el cual el producto punto sea igual a cero. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue para el cascarón, para el cascarón, para el cascarón esférico? Pues bueno, lo que hacemos es que la diferencia de potencial nos va a quedar así. Delta de B es igual a menos la integral de la carga encerrada entre 4pi epsilon 0 r cuadrada diferencial de r. ¿Sí? Diferencial de r. Y esto va a ser igual a quién. Cuando hacemos la integración nos va a quedar la carga encerrada entre 4pi epsilon 0 por 1 en r. A la hora de hacer la integral nos queda menos 1 entre 1 en r. Con el signo negativo de acá se cancela y nos va a quedar evaluado desde dónde hasta dónde. Desde B hasta A. ¿Por qué desde B hasta A? Porque nos vamos de el radio mayor, que es nuestro límite inferior, desde el radio mayor hasta el radio menor. Entonces, esto nos va a quedar que delta de B es igual a la carga encerrada entre 4pi epsilon 0 que multiplica a 1 entre B menos 1 sobre, como estoy calabaceando, ya no sé integrar, límite superior entre límite inferior, y esto nos queda la carga encerrada entre 4pi epsilon 0, nos va a quedar B menos A entre A por B, y por lo tanto, me perdí donde está mi conductor, ahí está, y por lo tanto, la carga, ay, la carga entre la diferencia de potencial va a ser igual a quién? A 4pi epsilon. ¿Qué pasó? 4pi. ¿Y ahora? Nunca.
Ya apareció. Ay, me va a quedar la carga entre la diferencia de potenciales 4pi epsilon 0 AB entre B menos A. Y si se dan cuenta, este valor es positivo porque B es mayor que A. ¿Sí? Y les da negativo al hacer la integración es que tomaron los límites de integración incorrectos. Van a ir de un potencial mayor a un potencial menor y la diferencia de potencial les va a dar, negativa. Pero les vuelvo a repetir, nosotros tenemos que hacer la diferencia de potencial de manera que el cálculo nos dé una diferencia de potencial positiva. Si hacen el cálculo al revés, les va a dar una diferencia de potencial negativa. Pero ustedes lo que quieren es, por convención, se hacen las cosas de manera que la diferencia de potencial de positivo. Bueno, entonces, esa es la capacitancia para el capacitor esférico. ¿Sí? Ahora, este capacitor es un capacitor que consta de un cascarón, de dos cascarones concéntricos, del radio A y del radio B. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hacemos el cascarón B al cascarón externo, lo mandamos infinito? Entonces, si B tiende a infinito, entonces en el límite, ¿sí? El límite de C cuando B tiende a infinito, pues es 4pi epsilon 0 A, todo lo dividimos entre B, y nos va a quedar ¿quién? Vamos a hacer B menos A sobre B. Entonces calculamos el límite cuando B tiende a infinito, y esto simple y sencillamente me va a dar 4pi epsilon 0 por el radio de la esfera interna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una esfera aislada por sí sola va a tener una capacitancia cuando se toma como referencia la diferencia de potencial que va a existir entre entre el infinito y la esfera de radio A. Entonces, bueno, este resultado es el mismo que el que tenemos aquí, nomás que en uno es R y en otro está. Bueno, entonces con eso terminamos el concepto de capacitancia, cómo calcular la capacitancia para un capacitor de placas paralelas o para un capacitor cilíndrico, para un capacitor esférico. Y la próxima clase continuaremos con el tema de capacitancia para aplicarlo a circuitos eléctricos, para capacitancias, para arreglos de capacitancia, serie paralelo, conceptos de energía y para ya lo que sucede con materiales dieléctricos. Entonces, probablemente la próxima semana tengamos una pequeña evaluación, la que estudie potencial, campo eléctrico de Gauss. No voy a incluir capacitancia porque todavía no la terminamos. Y entonces, bueno, pero este examen va a venir un poco más, sí va a ser ligeramente más serio que la broma que les hice en el primer examen. Entonces, pues bueno, aquí terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase.